El otro día me senté en casa de un amigo y me puso un podcast que literalmente me reventó la cabeza. Era auténtica lo que siempre hemos llamado telebasura. ¿Te encanta crear contenido en redes sociales? ¿Hablas a todo el mundo de las últimas campañas de marketing? Pues no te vayas de aquí. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un podcast perfecto para todo tipo de creadores de contenido y profesionales o aficionados al marketing y las redes sociales. Si aún no me sigues, hazlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querrás perderte ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. En este podcast quizás no sea políticamente correcto, lo reconozco. Pero, sinceramente, este podcast del que hablo es que me petó totalmente la cabeza. Eran las personas que solemos llamar memes de internet, y sin esto que sea peyorativo, pero bueno, personas que su único valor es haber hecho algo histriónico, no sé, totalmente fuera de lugar, no sé. Es que no sabría cómo describirlo, pero bueno, personas cuyo mensaje no aporta valor normalmente y son más bien, pues bueno, personas que crean contenido bastante loco, entre comillas. Y bueno, pues se habían juntado todas en un podcast. Había terraplanistas, había personas que faltaban al respeto, que hablaban de conspiraciones, que decían cosas extrañas, que tenían actitudes raras, que a algunos, sinceramente, no se les veía su mejor momento personal. Todos en un podcast con el fin de qué? Bueno, pues de ver qué pasa, de ver qué situaciones absurdas, qué discusiones totalmente fuera de lugar o qué situaciones ocurrían. Y bueno, pues esto era lo que hacía hace muchos años la televisión, con sus programas de telebasura. Y bueno, pues la gente estaba un poco viéndolo por el morbo, por ver qué ocurría. Y bueno, pues a mí me decepcionó bastante. Porque cuando los podcasts nacieron, fueron fueron un soplo de aire fresco. Muchas veces eran entrevistas con expertos o con personas que nunca habían dado una entrevista en medios tradicionales, de las que podíamos aprender, de las que podíamos escuchar anécdotas, curiosidades, conversaciones sin filtros, más allá de cuando manda el anunciante y hay cosas que no se pueden decir, o manda la corriente ideológica del medio. Al final casi todos los medios dependientes de la publicidad dependen de una corriente ideológica y por tanto no puedes decir cosas que se salgan de ella. Aquí eran conversaciones sin filtros. Y bueno, sobre todo era gente que no venía de la tele. Por tanto, eran personas nuevas, ¿no? Autenticidad, valor, novedad, sin las normas de la televisión tradicional, que de verdad es que era todo por la audiencia, todo por el morbo y todo por generar conversación, dando igual si esa conversación aporta o no. Entonces, cuando vi esto en podcast, un late night cutre, porque evidentemente la televisión al menos la producción es mejor, el plató mola más y hay más dinero, hay más todo. Esto era mucho más cutre, con gente gritando, con polémicas absurdas y con un valor cero o cercano al cero. Pues os soy sincero, es que me decepcionó muchísimo. Me decepcionó muchísimo y me entristeció bastante. Pero seamos claros, el podcast no es la primera víctima. Esto ya ha pasado también en el streaming. El streaming llegó con promesas también de calidad. El streaming eran series de altísima calidad. Era HBO con producciones súper elaboradas. Eran documentales increíbles. Era cine que arriesgaba un poco más, que iba un poco... No necesitaba de las taquillas, entonces podía ser un poco más reposado, sin publicidad además. Y de repente descubrieron también los realities y empezaron a crear realities. Que no es que tengan nada en contra de ellos, pero bueno, al final es más de lo mismo. Es como si todo es igual, pues al final no, cada uno no tiene su sitio, ¿no? Es como que todo empieza a ser lo mismo. Y pues descubrimos también que las series podían ser de menos calidad y más para consumir todas en un fin de semana porque te soltaban todos los capítulos de golpe y poco a poco se fue degradando. Y oye, es mi opinión y me puedes contradecir, pero para mí las plataformas de streaming actuales, el contenido que tienen, sobre todo el nuevo, es de inferior calidad cada año, bajo mi criterio. Las series son peores, las películas son peores y su contenido es peor. Y muchas se han entregado a realities y lo que llamaríamos en la televisión clásica, telebasura. Pero resulta que ahora esos realities, esos programas rancios, incluso esa publicidad, porque las plataformas de streaming no tenían publicidad y ahora casi todas lo tienen, incluso si pagas, o tienes que pagar más por no verla. Es que todo al final es televisión. Y el podcast o YouTube, que ya tenía publicidad, en eso ya se parece a la televisión, a no ser que pagues,
ahora también tiene realities, ahora también tiene programas rancios y ahora también tiene telebasura. Y al final es como todo lo mismo y todo vuelve a lo mismo. Pero claro, esto criticar y criticar y criticar no sirve de nada. Entonces, a mí me dejo una pregunta, intentas que sea constructiva, que ¿es la sociedad la que quiere esto? ¿Es la sociedad la que demanda este tipo de contenido? Y no hay nada que hacer. Porque a mí me llama la atención y yo no lo creo. Cuando HBO empezó a levantar la cabeza en España, la gente flipaba con sus superproducciones, con sus series. Se hablaba durante semanas del capítulo siguiente. ¿Por qué? Porque había una semana entera entre un capítulo y en otro. Y un capítulo cerraba con una cosa que lo dejaba todo súper abierto. Y estabas una semana especulando con qué había pasado. Y ahora de repente las series duran un fin de semana o dos, del que se habla muchísimo de ello, pero ya no se habla más. Entonces, ¿de verdad eso funciona mejor? ¿O de verdad funciona mejor el podcast cercano a la telebasura? Porque yo me acuerdo cuando empezaron los primeros podcasts en España, por ejemplo Jordi Wild, que es uno de los primeros, se hablaba hasta en los medios tradicionales de las entrevistas que hacía Jordi Wild, porque se hablaba de cosas, se trataban temas, se hacían declaraciones que no estábamos acostumbrados a ver. Y también eran el valor que se aportaba y el pozo que tenían esas conversaciones, que a veces duraban 3 y 4 horas. Y a partir de ahí nacieron muchos más podcasts con temáticas muy similares. Y la calidad era altísima y se aprendía muchísimo. Y los personajes que descubrías eran increíbles. Entonces, sinceramente la sociedad lo que demanda es ese contenido palomitero, ese contenido más efímero, más morboso. O es un contenido que funciona mucho más rápido, que aprieta 3, 4 disparadores mentales que siempre funcionan. Y nos rendimos demasiado fácil ante eso porque es lo que funciona y no intentamos hacer cosas más elaboradas. Porque sí, yo sinceramente me niego a creer que la sociedad es lo que demanda. Por suerte, y a diferencia de la televisión, la ventaja que tiene el podcast es que es muy fácil de producir en tu casa, entonces siempre va a haber gente que vaya en contra de lo socialmente aceptado o lo que más socialmente esté teniendo éxito. Pero bueno, en la televisión también existía la 2. Y es verdad que nadie la veía, por tanto igual contradice mucho las preguntas que me estoy haciendo. O bueno, la gente decía que no la veía. Pero yo quisiera creer que de verdad es que nos rendimos a veces demasiado fácil a lo sencillo y que de verdad tiene cabida en el mundo del podcasting, que es el que a mí me importa. Evidentemente no tengo una plataforma de streaming, tengo un podcast y ayudo a otros a tener su podcast y ayudo a otros con su podcast, que de verdad el contenido de valor se valore. Porque yo precisamente trabajo con contenido de valor y con contenido que aporta a profesionales, al público en general o a aficionados a una determinada categoría. Y por tanto espero que esto siga funcionando y que no nos rindamos y empecemos todos a crear telebasura en podcast y que no empiece a triunfar este tipo de basura. Pero bueno, habrá que estar atentos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas y le des al botón de seguir en la plataforma donde me escuchas. Y si deseas contactar conmigo, encontrarás mi correo y los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nada más. ¡Adiós!